Bienvenidas a la segunda parte de nuestra lección número 12. Recuerden que estamos estudiando la lección 12 del Discipulado Continúe, que trata acerca de cómo puedo llevar las buenas nuevas de salvación. Continuamos con nuestro estudio en esta oportunidad y vamos a aprender la estructura de la que hablamos en el video pasado, de algunos versículos que nos van a dar la pauta para poder llevar el Evangelio de una manera fácil y por lo menos con una línea de pensamiento que nosotros podamos expresar a las personas que no han conocido al Señor y que de alguna manera nos facilite también a nosotros la experiencia que vamos a tener cuando llevemos el mensaje de salvación. En nuestro video anterior nosotros ya hablábamos acerca de la responsabilidad que tenemos de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. Soy llamada a testificar y la pregunta que dejamos en el aire era ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago para hablar del Señor a aquellas personas que no conocen a Dios? Lo primero que debemos hacer es conocer el Evangelio y la forma de compartirlo. Obviamente para eso nosotros tenemos que prepararnos para poder dar defensa de nuestra fe. Leamos en nuestras Biblias 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, como todo lo que nosotros hacemos en la vida, para hacer las cosas bien, nosotros tenemos previamente que prepararnos, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en este versículo, en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 15, dice, estad siempre preparados. ¿Para qué? Para que podamos presentar defensa a todo aquel que nos pregunte acerca de qué creemos, por qué creemos, qué es lo que ha hecho que nuestras vidas ahora sean productivas, eficaces, que hayamos cambiado, que tengamos una vida moral diferente y mejor que la que teníamos antes. Y sobre todo una vida espiritual que irradie a Jesucristo en nosotros. Entonces Pedro nos dice que debemos estar preparados. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para testificar? Prepararme y conocer el mensaje del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 dice al respecto, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Otra cosa que nos enseña este versículo, el apóstol Pablo en 2 de Corintios, es que nosotros hemos sido llamados para llevar el nombre de Cristo, para representar a Jesucristo aquí en la tierra. Y nos da claramente cuál es el mensaje. ¿Qué es lo que tenemos que decirle a aquellas personas que están en enemistad espiritual con Dios? Reconciliados con Dios. Para hacerlo nosotros tenemos que, obviamente, estar preparados para esto. Aquí vamos a ver a continuación algunos consejos prácticos que pudieran ayudarnos a nosotros en el momento en que nosotros vamos a llevar el Evangelio del Señor. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para comenzar con esta labor de llevar el Evangelio de Jesucristo y que nunca lo he hecho, lo estoy haciendo por primera vez, se recomienda que siempre llevemos con nosotros un tratado o una invitación para conocer al Señor o para asistir a nuestra congregación y que allí sea expuesto el Evangelio del Señor. Otra cosa que podemos hacer es usar cualquier oportunidad. Si usted va en un transporte público o está en una cita médica o está comprando algo en la tienda y tiene la oportunidad de hablar de Jesucristo, no pierda esa oportunidad. Sea astuta para aprovechar cualquier momento que el Señor le conceda para hablarle a la gente del amor del Señor. También es muy útil que nosotros agendemos un tiempo específico para decidir en este momento, este día, a esta hora, yo voy a salir a la calle para hablarle a alguien que no conozca al Señor. Entonces, agende tiempo para ir a ganar almas. Si no
Si no es capaz de hacerlo solo, busque a alguien que ya usted sabe que lo ha hecho antes y que podría servirle de ejemplo mientras usted aprende. Y sobre todas las cosas, ore para que Dios lo use. A veces nos frustramos porque salimos de nuestras propias fuerzas, con nuestro mero conocimiento intelectual, sin el poder del Señor. La Biblia dice que recibiréis poder para que me seáis testigos. Es en el poder del Señor que nosotros vamos a poder sacar a aquellas almas que están con el poder del Señor y con el convencimiento del Espíritu Santo, a aquellas almas que están en el reino de las tinieblas para que sean trasladados al reino de su amado Hijo Jesús, como dice la palabra. Pero es en el poder del Señor. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. La responsabilidad del Espíritu Santo es convencer de pecado a aquella persona que no ha conocido al Señor y que está muerto en sus delitos y pecados, porque por sí mismo no puede alcanzar la salvación. Algunos versículos que nos ayudan a presentar el Evangelio del Señor, los vamos a ver a continuación. Solo es bueno recordar que hay ciertos métodos evangelísticos que comienzan siempre diciéndole al hombre pecador, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero estos métodos han sido cuestionados por la siguiente razón, porque algunos dicen, bueno, que Dios me ame aún como yo soy, siendo lo que soy, no tengo ningún problema, porque nosotros últimamente somos personas que la manera de vivir la vida es 100% humanista, donde el hombre es la figura principal de sí mismo, amándose a sí mismo con una sobreestimación y creyendo que es el centro de todas las cosas. Entonces el humanismo se hace presente a diario. Si tú le dices a alguien que no conoce al Señor, Dios te ama, él dirá probablemente como dice un pastor, yo también me amo. Él tiene un plan maravilloso para tu vida, qué bueno, porque está alineado conmigo, yo también tengo un plan maravilloso para mi vida. Pero el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Romanos que si nosotros no le enseñamos al pecador que no tiene esperanza, que está perdido, que por sí mismo no puede conseguir la salvación y darle esas malas noticias, es imposible que él entienda que necesita un Salvador. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente, nosotros tendríamos que comenzar a predicar el Evangelio enseñándole al hombre que necesita un Salvador porque está perdido, porque por sí mismo no puede llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, el capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero lo hermoso de esto es que nosotros podemos llevar las buenas nuevas. Esta es la esperanza. Y la esperanza es que Cristo puede hacerlo por ti. Desafortunadamente nosotros nacemos pecadores porque nuestros padres Adán y Eva pecaron y en ellos nosotros recibimos esa naturaleza de pecado. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? Todos pecaron. Todos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa de la cual no podemos librarnos porque hagamos buenas obras, porque intentemos ser personas morales, porque tomemos decisiones de dejar de hacer algunas cosas. Eso no nos va a hacer salvos. Y una vez que nosotros hemos pecado, tenemos como consecuencia la muerte. En el libro de Génesis, en el capítulo 3, el Señor dice que Dios le había dicho a nuestros primeros padres, el día que comieres del árbol del bien y del mal, ciertamente moriréis. Ellos desobedecieron y murieron espiritualmente, poniendo una enemistad entre ellos y Dios. Y el castigo del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hechos capítulo 10, versículos 42 nos enseña que Dios Padre
estableció a Jesucristo como juez de vivos y muertos. Un día nosotros vamos a ser juzgados. Y cuando estemos delante de la presencia del Padre, ¿cómo seremos hallados? ¿Inocentes o culpables? La paga de nuestro pecado es la muerte. Pero no todo está perdido. La Biblia dice que Dios, por su amor, porque por su santidad no puede tolerar el pecado. Por su justicia no puede dejar al hombre sin castigo, pero en su naturaleza de amor, Él se proveyó de ese medio de salvación que es su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. La única manera de llegar nosotros al Padre es por medio de Jesucristo. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que no sea Jesucristo. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, la palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre dio a su Hijo para pagar por nuestros pecados. En Romanos 5:8 la palabra del Señor establece: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que no ha conocido al Señor? Siendo que ahora el Padre nos ha dado al Hijo para que siendo nosotros pecadores, Él muriera en nuestro lugar. Que Él tomara el lugar del pecador y nos diera a nosotros esa justicia, esa santidad, esa pureza. Él tomó nuestro lugar y nos da toda la justicia de Él a nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos es arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle al Señor Jesucristo que sea nuestro Salvador. Él ofrece salvación gratuita por gracia. Es interesante que la palabra del Señor dice en Hechos 16:30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. No se trata de aceptar a Cristo en mi corazón, de reconocer solo que soy pecador, sino de dar media vuelta cuando antes estábamos dando la espalda a Dios y ponernos de frente a Dios, confiar que Él puede salvarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. La Biblia dice también en el versículo 31 del mismo libro de Hechos, capítulo 16, que Dios ha establecido un día en el cual el Señor juzgará al mundo con justicia. Y cuando nosotros nos consigamos delante de la presencia del Señor, entonces, ¿qué diremos? En Romanos capítulo 10, versículo 13, la palabra del Señor dice que todo el que invocare el nombre del Señor, éste será salvo. Si nosotros aprendemos estos versículos, estaremos encaminados y podremos comenzar a predicar el Evangelio. Son versículos fáciles que podemos llegar a memorizar. Tenemos siempre que buscar un punto de convergencia cuando estemos hablando con las personas, no atropellar, ser cuidadosos, ser amables, ir en el poder del Señor sabiendo que estás cumpliendo con una misión y que Él ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta responsabilidad y en el cumplimiento de nuestra labor, nosotros no vamos a estar solos. Nosotros sembramos la semilla del Evangelio y el Señor se encarga de hacer el resto. Asidos de esta verdad, de que nosotros no estamos solos en este trabajo, sino que somos habilitados por el Espíritu Santo, pues Él nos da poder. Como recordábamos hace poco en Mateo 28:20, la palabra del Señor dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa fue dada específicamente en el momento en que Él les está diciendo:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando salgamos a hacer nuestra labor, nosotros no vamos a estar solos. Y lo mismo dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Lo hemos estado repitiendo a lo largo de las 2 clases. El Señor nos capacita para ser testigos y me seréis testigos, dice, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que usted se encuentre y usted esté llevando a cabo esta labor de evangelismo, esta labor de la gran comisión, el Espíritu Santo estará con nosotros, recordando siempre esa necesidad de orar y no desmayar, específicamente orar para que el Señor nos dé denuedo para predicar el evangelio, para que el Señor nos abra puertas, para que el Señor prepare los corazones, para que Dios nos dé las palabras asertivas, porque Él trabaja en el corazón de los hombres. En el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9, el Señor dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que mientras nosotros sembramos la semilla, el Señor convence al hombre de pecado. Y no solo lo convence de pecado, sino que le da vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, estando vosotros muertos, Él os dio vida. Entonces, la única manera de que alguien venga a los pies del Señor es que el Espíritu Santo lo regenere y entonces oiga el evangelio, lo entienda, y es cuando él va a confiar en que Jesucristo es el único que puede salvarle. Qué privilegio es conocer el evangelio y ganar almas para Cristo, ¿verdad? Como dice Proverbios capítulo 11, versículo 30, dice que el que gana almas es sabio. Entonces salgamos, que con toda seguridad vamos a tener una excelente cosecha. Comencemos a orar por oportunidades para compartir el evangelio. Memorice y practique los versículos. Ya que estamos comenzando, comience con estos versículos que se le han dado en ese orden. Practíquelos con alguien a quien usted conozca, a otro cristiano, o salga con alguien que ya sabe cómo llevar el evangelio a los perdidos y oiga a esa persona y comience a hacerlo. Memorizando y practicando los versículos, usted va a alcanzar por lo menos ese nivel de saber qué tengo que decir en relación a la exposición del evangelio a aquellas personas que no han conocido al Señor. Esfuérzate, hazlo, ponga manos a la obra como dice la palabra del Señor, y que Dios les bendiga, otorgándoles el anhelo y la obediencia de llevar a cabo la gran comisión. Lo más hermoso de estudiar la palabra no es tener conocimiento. Lo más lindo de esto es tener el conocimiento y poder aplicarlo en nuestras vidas, agradando a Dios, sabiendo que lo que el Señor exige de nosotros es obediencia. Y la responsabilidad mayor de todo miembro de la iglesia es difundir el evangelio de Jesucristo y hacer discípulos. Así que les invito a que nosotros hagamos nuestra parte. Que el Señor nos bendiga y hasta la próxima clase.